Bienvenidos nuevamente a este canal. Estamos a pocos días de que se realice una nueva consulta popular aquí en el Ecuador. Es por eso que vamos a analizar las diferentes preguntas, pero sobre todo nos vamos a enfocar en dos de ellas que son de suma importancia para todos los ecuatorianos. Pero antes de comenzar con esto tan importante, vamos a hacer algunas aclaraciones, y es que en este video no estamos con ningún tinte político, no estamos a favor ni en contra, aunque los medios de comunicación tradicionales y también las redes sociales, dependiendo de la ideología a la cual estén apoyando, están intentando hacer que esto sea algo un poco político y enfocado simplemente a unos bandos contra otros, cuando la realidad no es así, debido a que no estamos actualmente votando por la decisión de un presidente, un alcalde, prefectos, asambleístas o de diferentes partidos políticos. Estamos votando por reformas y enmiendas que afectan a todos los ecuatorianos. Es por eso que tenemos que analizar pregunta por pregunta, estar claro, aunque muchas de ellas, como ya he mencionado en otros videos, simplemente están enfocadas, al igual que otras consultas populares, como fue la de Guillermo Lasso, como fue la de Lenín Moreno, como diferentes en su momento presidentes hicieron consultas, muchas preguntas simplemente son muy redundantes y muy obvias a lo que van a votar, pero entre ellas introducen siempre dos preguntas o tres a las cuales es enfocada en realidad esta consulta, y es para lo cual tenemos que en este video explicar de mejor manera. En esta consulta, las 11 preguntas que nos van a realizar van a estar cada una con una letra desde la A hasta la K, y cada una de ellas tendrá diferentes aspectos y vamos a verlos de manera rápida, a las más leves o a las que no tienen una gran relevancia, aunque puedan parecer que sí, pero para podernos enfocar con mayor claridad en las dos más importantes y la que ha generado gran debate dentro de nuestro país. La primera pregunta, con la letra número A, ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el previsto en el anexo 1? Bueno, como les digo, voy a hablar de manera general, pueden leerlo, está todo esto cargado en las páginas oficiales gubernamentales, en donde podrán observar todo lo que van a cambiar y cómo va a ser estos cambios. Sin embargo, vamos a enfocarnos en esta pregunta en el aspecto general, lo cual creo que la mayoría de ecuatorianos estarían de acuerdo que las Fuerzas Armadas ayuden a la Policía Nacional, pero también tenemos que ver que estructuralmente la Policía Nacional, por diferentes factores como corrupción, como mal manejo de recursos y más, han tenido una caída en la fuerza que deberían tener para controlar estos problemas. Sin embargo, el apoyo de las Fuerzas Armadas es algo que podría apoyar y sería beneficioso para todos los ecuatorianos. También tenemos que dejar en claro que las violencias dentro de las cárceles y lo que ha ocurrido, pese a los estados de excepción, no se han calmado en su totalidad, y vemos como hasta actualmente siguen falleciendo alcaldes de diferentes sectores, y dentro de las cárceles siguen existiendo diferentes conflictos entre las bandas organizadas aquí en el país. Segunda pregunta, y que está con el literal B, nos menciona: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo número 1? En este sentido se puede decir que es una pregunta que puede tener diferentes aspectos y más incluso de los derechos humanos, y hablando un poco más de diferentes temas sociales, pero es una pregunta, la verdad, sin mucha relevancia, en la cual creo que la mayoría de ecuatorianos van a votar que sí, y personalmente no le veo ningún conflicto entre cualquiera de las dos que voten, debido a que sea cual sea la opción, también está dejando ver que actualmente en el país no hay una seguridad, dependiendo de las diferentes condiciones y crímenes que se realicen o que realicen los ecuatorianos, para poder tener una estabilidad y ser juzgados aquí en condiciones adecuadas. Sin embargo, no es una mala salida que podría tener el gobierno actual. La tercera pregunta, con literal C, menciona: ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el anexo número 2? Esto es un poco más que podría abrir un debate en el tema para los expertos en el área del derecho. Sin embargo, creo que también facilitaría y agilitaría los trámites en este sector, si es que más no me equivoco, por lo cual la mayoría de ecuatorianos también votarían por uno. Ahora vamos a entrar un poco más con una de las dos preguntas que ha llevado a debate a todos los ecuatorianos y a diferentes especialistas, y es la número 4, literal D, en donde estamos hablando que: ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Aquí vamos a ser claros en algunos aspectos. Primero, tenemos un gran fallo en este sector, que si es verdad que hay diferentes
entes que se han encargado de poder mediar y encargarse del arbitraje cuando hay diferentes discrepancias, tanto de un Estado con las empresas multinacionales, tanto en la parte económica como ambiental y social, pero la mayoría de estas empresas por lo general siempre responden a los mismos dueños o los mismos intereses de las grandes empresas, no tanto las del Estado. Si ha habido, si no me equivoco, en los últimos años cerca de 300 diferentes arbitrajes internacionales, muchos de ellos o la gran mayoría han sido dados y ganados para las empresas internacionales que no cobraron sus haberes por diferentes motivos que el Estado estaba reteniendo, o también incluso perdonando o bajando multas que debían haber sido cobradas por el Estado por un mal manejo de recursos naturales, a lo que nos exponemos siendo el Ecuador un país que se dedica principalmente a la extracción de recursos, a un tema muy delicado, porque si alguna empresa viene y genera un caos o genera algún problema contractual dentro de lo que ocurriera aquí con los recursos, el medio ambiente, la economía de nuestro país, vamos a tener un gran problema, ya que el Estado no va a ser el autorizado para hacer respetar la soberanía y poner las multas correspondientes o detener los trabajos o hacer que se respete la forma de trabajar de aquí de nosotros, sino que va a ser entes internacionales que pueden fallar a favor de la empresa, por lo cual es un riesgo muy grande el poder quitar estos dos aspectos en cuanto al manejo dentro de lo que tiene que ver con el arbitraje internacional, y quitarle al Estado la cualidad que tiene actualmente de poder enmendar y solucionar estos problemas. Es un tema muy delicado que a mi parecer se debería votar que no. También tenemos que hablar que no solo es los entes internacionales los que pueden ser mal llevados o juzgados por las diferentes actuaciones que puedan intentar influenciar las multinacionales, sino también los gobiernos de turno, que sabemos que muchas personas y muchas multinacionales dan dinero a los gobernantes de turno para poder salirse con la suya. Es un hecho que tiene que profundizarse más en tema personal con cada uno de los mandatarios, pero creo que sería una pregunta que por el momento no sería adecuada al Ecuador, sobre todo por lo que dependemos económicamente de la extracción de los recursos naturales. ¿Está de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 4? Aquí vamos a hablar de diferentes aspectos, porque sí es verdad que en una teoría liberal o neoliberal podemos encontrar que el diversificar lo que tiene que ver con los salarios y todo puede beneficiar, atraer industria al país. Es algo que también teóricamente se ha demostrado y basado en la historia que no es en su totalidad cierto, sino que son ciertos grupos de poder los que se aprovechan de estas condiciones para generar más riqueza a favor de unos, perjudicando siempre al pueblo y a los trabajadores. Es por eso que esta pregunta es muy delicada y muy poco factible de analizarla de manera tan alta, porque tenemos que tener en cuenta la realidad de nuestro país. Y la realidad de nuestro país es que sí actualmente funcionan, pese a que tenemos derechos laborales que, como expliqué en otro video, se luchó muchos años y diferentes grupos y movimientos para lograrlos. Sí existen actualmente diferentes plazas de trabajo que funcionan sin respetar los códigos de trabajo. Esto puede ser por diferentes motivos, pero eso no significa que actualmente debamos buscar una nueva opción como puede ser el trabajo por horas, sobre todo de la manera en que lo plantean aquí, porque el trabajo por horas sí puede ser utilizado como es en diferentes países, sobre todo neoliberales y liberales, como les menciono, pero también tenemos que darnos cuenta que no son las mismas condiciones que tiene el Ecuador. ¿Cuánto va a ser el salario por hora? Si sacamos un cálculo rápido, el salario dependiendo del sector que pertenezca a cada profesional, pero no estaríamos hablando de mucho por hora, estaríamos hablando de unos 3 a 4 dólares por hora que estarían ganando los profesionales, dependiendo, como les digo, del sector al cual se estén realizando sus actividades. Pero esto podría generar que muchos empleadores empiecen a contratar solo trabajadores por horas, perjudicando a la jubilación, al seguro y a diferentes instituciones públicas que también reciben parte de impuestos pagados a los trabajadores por parte del empleador, y podría desestabilizar en un ciclo económico o en una burbuja o una bola de nieve que diferentes entes gubernamentales se vean sin fondos ni recursos de los que ya están faltando ahora para poder cubrir las necesidades de los ecuatorianos. Junto a esto, hay que ser sinceros que va a generar un masivo
un despido de manera masiva dentro del Ecuador, debido a que va a haber muchos empresarios que les convenga liquidar a sus trabajadores por ciertos trabajos y buscar otros trabajadores nuevos y contratarlos por hora, sobre todo para partes técnicas o específicas que tal vez ellos se puedan librar, sobre todo la parte de pagar utilidades, tercero, decimocuarto y más, por lo cual es muy riesgoso para nuestro país generar esto. Y claro, tenemos que dejar de lado el fanatismo y lo que pueda ocurrir y la forma de pensar de aquí de las personas y concentrarnos en buscar un beneficio, porque al final de cuentas, sea cual sea la decisión que tomen, se tiene que priorizar el bienestar de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano, que en su mayoría no tienen actualmente condiciones adecuadas de trabajo. Vamos con la pregunta número F, que es: ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Bueno, sabemos que aquí se estaba generando que esto no se cumpla debido a los derechos humanos y diferentes aspectos, pero esto creo que es algo que todos estamos de acuerdo que se debería hacer. Pero también tenemos que tener en cuenta que no son las personas de afuera las que ingresan en su totalidad las armas ni los explosivos dentro de las cárceles. La mayoría ingresan por los mismos guardias penitenciarios y diferentes entidades del gobierno, que son los encargados de controlar, pero como digo, por la corrupción existente, ellos mismos permiten y facilitan el ingreso de estas armas. Vamos con el literal número G, en donde van a encontrar la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos como terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro, extorsiones, tráfico de armas, lavado de activos y actividades ilícitas de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Bueno, en este lado, como digo, puede ser un tema más para los expertos en el área de derecho o jurisprudencia. Sin embargo, se puede ver que cambiar estas sanciones creo que es algo adecuado, porque las sanciones actualmente que tiene el Ecuador son muy livianas, por lo cual permiten también que la gente siga realizando esas actividades, aunque también hay que ser claro, hay diferentes países en donde se aplica, pongamos una de manera exagerada, hasta la pena de muerte por ciertos delitos, pero sin embargo la gente lo sigue haciendo. Esto no va a detener en su totalidad, pero sí es un arma que pueden utilizar para mediante el miedo y también los derechos, ir cambiando la cultura del Ecuador y generando que esto se vaya disminuyendo. El literal H de la consulta popular tiene la siguiente pregunta, que es: ¿está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en el delito detallado en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Es algo parecido dentro de mi forma de analizar esta pregunta a la anterior, por lo cual creo que la votación debería ser sí, o en su mayoría va a ser sí. Literal I de la consulta popular menciona: ¿está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o aporte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Esta pregunta también abre un gran debate dentro sobre todo de los derechos humanos y algunos aspectos sociales, pero creo que sería algo beneficioso para nuestro país, pero tiene que tener un control fuerte y regular mucho lo que pueda ocurrir, debido a que si no se hace de esta forma puede generar un gran conflicto dentro de nuestro país y puede en realidad, como pasó en diferentes países, incluso generar que se armen más ciertos grupos delictivos que beneficiar a la ciudadanía. La pregunta J, que menciona: ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos, objeto, material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? En este lado creo que lo mismo que digo, sería algo bueno al país, pero está muy generalizado, debido a que todo depende del control que tenga, y actualmente, como vimos, los gobiernos que han pasado por el Ecuador no han tenido un control adecuado y la corrupción está inmersa en los mismos. ¿A qué me refiero? Vimos cómo se asaltaron un cargamento de armas diferentes grupos delictivos, y al generar esto puede que los mismos grupos delictivos, intentando recuperar lo que es de ellos, intenten a generar sobornos, corrupción y diferentes cosas, por lo cual es algo bueno, pero tiene que el Estado y los grupos fuertes del país, sobre todo de la entidad pública, velar por el bienestar y que estas armas no sean mal usadas o generen un mercado negro dentro de nuestro. La pregunta acá
menciona, ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme al anexo de pregunta? Es prácticamente que si los bienes incautados para diferentes aspectos deberían pasar al Estado. Yo creo que es algo beneficioso, pero lo mismo, tiene que tener un buen control para que estos bienes no terminen siendo quitados de las personas que ya fueron juzgadas para terminar en manos de los políticos de turno que estén en el gobierno. No van a quitar ciertos bienes para que los gobernantes se los hagan a precios económicos y llevarse los recursos ellos. Tiene que haber un buen control, tiene que haber un poco más de especificación y mejorar. De que es algo bueno para el país, se puede recuperar un poco de dinero que tal vez se llevan gobernantes, siempre y cuando no termine en las manos de los nuevos gobernantes, como es el ciclo que ha existido en toda Latinoamérica durante toda su existencia. Y con esto estamos hablando de todas las preguntas que existen en la consulta popular que se va a realizar el día domingo. Como menciono, esto no es un tema político, aquí no estamos hablando de banderas y tenemos que analizar las preguntas a profundidad. Los ecuatorianos tenemos que dejar de cegarnos por la ira, por el odio y pensar que esto se trata de sí todo, no todo, no. Esto tiene que ver a nuestro bienestar, a un futuro, por lo cual se tiene que analizar, escuchar, ver, leer y no solo dejarnos llevar por lo que digan los gobernantes, sea del partido que sea, sino vamos viendo lo mejor para el pueblo ecuatoriano, que a la final los gobernantes, sean los actuales o los anteriores, se irán y los que seguiremos aquí seremos los ecuatorianos luchando por mejorar nuestro bienestar en un futuro. Con esto me despido, hasta la próxima.